Cuando Él habla y uno le escucha, el punto culminante de la revelación de Dios es que uno finalmente lo vea, lo escuche y lo acoja. El que habla contigo, ese es. El ver está siempre en relación con el hablar. Visión y palabras son acciones indisociables. El principio del ver es la palabra. El ciego, al escuchar el mandato de Jesús, ha abierto los ojos y al dar testimonio ante quien lo interroga, lo ha reconocido como el enviado de Dios. Ahora, en el diálogo que sostiene con él, que lo ha encontrado y lo convida a creer en él, el ciego lo ve. El Hijo del Hombre se define como aquel que habla contigo y tú lo ves porque te ha abierto los ojos. El lector que toma en serio esta conversación se siente personalmente implicado en ella y siente que él también lo ve mientras lee la narración del proceso del ciego. La fe en la palabra se convierte en visión. No obstante, aquel a quien se ve sigue siendo siempre también palabra. Es aquel que habla contigo, es la palabra que hace ver la verdad y es tanto principio como fin de la revelación. Creo, Señor. Jesús le pregunta si cree en el Hijo del Hombre, a lo que el ciego curado responde: creo, Señor. Esta confesión marca el momento en que el ciego se siente plenamente iluminado porque ve al Señor que le habla y adhiere a Él. El que le ha dado la vista es el Señor de la vida. Ese hombre llamado Jesús que le ha abierto los ojos es el Señor que le ha abierto el corazón para acogerlo. La vista ha sido para el ciego el signo, la fe el significado. Ver al Señor que habla con él, en lo que ese hombre ha hecho por él. El que fue ciego ve lo invisible, el conocimiento de sí que el Padre nos da por medio de su Hijo. Lo adoró. El Hijo del Hombre es el nuevo templo, la morada de Dios entre nosotros. Creyendo en Él y adhiriendo a Él, el Hijo, adoramos al Padre en espíritu y en verdad. La fe consiste en ver a Dios en el Hijo del Hombre, que cambia nuestra visión de Dios y del hombre. Para un proceso he venido yo a este mundo. Por única vez aquí Juan emplea la palabra crima en el sentido de proceso en sus diversas fases, puesto que en otros lugares significa juicio, condena, como consecuencia de un proceso. El Hijo no ha venido a condenar, sino a salvar al mundo. Y su salvación se efectúa mediante el proceso que hemos podido apreciar en el ciego, que llega a la luz como primogénito de muchos hermanos. La venida de Jesús, luz del mundo, lleva a cabo en nosotros un proceso que es la obra de Dios. Un hombre es iluminado y muestra la ceguera de quien se obstina en permanecer en tinieblas. El que para el ciego ha sido un camino de visión cada vez más definida, para sus contradictores no es más que un enceguecimiento creciente que les impide reconocer su ceguera y les ciega la posibilidad de ser curados. Para que quienes no ven, vean. Es la gran obra de Dios. Hacer pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Y los que ven queden ciegos. Al llegar a la luz, el que abre sus ojos para acoger es iluminado, mientras que quien la rechaza permanece en tinieblas. La llegada de la luz pone en evidencia la ceguera del espíritu que les rehúsa. Con su narración, el evangelista pone también ante nuestros ojos el barro de aquel que es la luz del mundo y nos presenta la carne de la palabra para que la escuchemos y acojamos como el ciego y podamos como él ser iluminados. Oyeron esos algunos de los fariseos que estaban con él. Nosotros que hemos estado con él en el relato, oímos también las palabras de Jesús. Le hacemos las mismas preguntas y recibimos las mismas respuestas.
¿Acaso también nosotros somos ciegos? Es la misma pregunta que hacemos nosotros que leemos el Evangelio. ¿Qué imagen tenemos de Dios y del hombre, de su palabra y de nuestra relación con Él? Por supuesto que aquí se está hablando de ceguera espiritual, pero si nos reconocemos ciegos, estamos ya en el camino de la curación. Como los fariseos se creen iluminados, se rehúsan por completo a revisar y modificar la imagen que tiene de Dios y del hombre. Por eso continúan esclavos de las tinieblas y se niegan a nacer en el Espíritu. Si fueran ciegos, no tendrían pecado. Ni el ciego ni sus padres han pecado. Todos somos ciegos de nacimiento porque no conocemos a Dios. Por nuestros ojos están hechos para la luz. Y cuando la luz resplandece, revela en nosotros la obra de Dios que abre los ojos de los ciegos. Esta obra de Dios es el barro que Jesús nos pone en los ojos. Su modelo de hombre, el Hijo. Se nos exhorta a sumergirnos en Él, el enviado del Padre para escuchar su palabra. El que le escucha llega a la luz, descubre su verdadera identidad de hombre libre, con una nueva imagen de sí y de los demás, de Dios y de su ley. Esta vista llega a la plena luz gracias a la oposición de los fariseos que representan el otro modo de ver a Dios y al hombre. Una vez expulsados de las tinieblas, se produce el cara a cara con el Hijo del Hombre y la atención a Él. Ustedes dicen, vemos. Los fariseos están convencidos de que su modo de ver es el justo, ya que para ellos la ley representa lo absoluto, aunque la ley también provenga de Dios. Y en consecuencia sacrifican a la ley, a Dios y al hombre, disponiendo de unos buenos ladrillos. En lugar de construirse una casa, han optado por edificarse una prisión. Su pecado permanece. Antes que preocuparse por permanecer en el Señor, para que el Señor permanezca en ellos, se aferran a su falsa visión de Dios y del hombre. El poder reconocer este pecado es la obra constante del Espíritu de verdad, que nos hace capaces de acoger la luz. El final de este capítulo nos lleva al principio, a través del relato del ciego que ha nacido tal sin culpa. El Señor quiere curarnos de aquella culpa que enceguece nuestro espíritu. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.